Vamos a hablar ahora de las proteínas. Ya habíamos dicho que las proteínas se forman por la unión, son polímeros que se forman por la unión de monómeros y que los monómeros son los aminoácidos, que ya habíamos dicho que eran 20 aminoácidos los que se unían de distintas maneras y en distintas proporciones para formar a las distintas proteínas. Las proteínas son parte de las biomoléculas junto con los lípidos, los hidratos de carbono, los ácidos nucleicos, y la característica que tienen es que son son las sustancias más abundantes en los organismos vivos, en el organismo humano fundamentalmente, encontrándose en segundo lugar son las más abundantes después del agua, obviamente, y se encuentran en aproximadamente más del 50% del peso seco de carnes y de productos que contienen proteínas, de productos de origen vegetal. Las proteínas cumplen muy diversas funciones, que ya las vamos a ver, y entre esas funciones pueden actuar algunas como enzimas, otras tienen una función de protección, otras tienen una función homeostática, es decir, todas tienen distintos tipos de funciones, pero para poder cumplir con esas funciones, las proteínas deben tener una estructura, es esa estructura la que les permite actuar con una o con otra función, ya sea las globulares, que son solubles en agua y en medios líquidos, como por ejemplo la sangre, la savia, y las fibrosas, que son insolubles, como sería la fibra muscular, por ejemplo, las fibras de colágeno. Ahora bien, la estructura, con respecto a la estructura, nosotros tenemos 4 niveles de estructura, que las podemos clasificar en estructuras primaria, que la estructura primaria ¿en qué consiste? En la forma en que deben unirse las proteínas. Nos encontramos con que en las proteínas están constituidas por cientos de aminoácidos, pero no están unidos uno con otro en forma aleatoria, sino siguiendo un orden perfecto, siguiendo una estructura. Entonces, la estructura primaria está determinada primero por la unión peptídica, ¿bien? Y en segundo lugar, por el orden en la que deben unirse los aminoácidos. La estructura primaria, por ejemplo, para una proteína como puede ser la insulina, nos dice que el primer aminoácido es un aminoácido determinado, ese aminoácido debe estar unido a otro y así sucesivamente, deben ir uniéndose uno con otro y así sucesivamente. Eso es lo que está en relación a la estructura primaria, es decir, es la forma en que se unen a través de la unión peptídica y en el orden en que se deben unir. Entonces tenemos que, por ejemplo, para que se forme tal proteína, el primer aminoácido debe ser treonina. Treonina debe estar unido a fenilalanina. El tercer aminoácido debe ser metionina. El cuarto aminoácido debe ser glicina. Y se debe seguir ese orden perfecto. Si nosotros nos basamos en la estructura primaria, que como dijimos, depende solamente de la unión peptídica entre los distintos aminoácidos y el orden en que se deben unir, vamos a ver que se va formando una cadena cada vez más larga. Esa cadena evidentemente se va plegando en algún momento. Entonces, supongamos que la cadena se va formando y en algún momento
gira y vuelve a girar, bien, es decir, no se forma una línea recta, rígida, sino que se va plegando, va tomando su forma. Analicemos, supongamos, qué puede pasar en ese sector de la cadena, donde una parte va en un sentido, da la vuelta y la cadena sigue en sentido contrario. En ese caso se puede presentar esto que vemos acá. Yo acá escribí una cadena a la izquierda y otra cadena a la derecha. Debemos suponer que acá hay una curva, como lo que tenemos acá, y la cadena vuelve, siempre dentro de la misma proteína. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? En primer lugar, no vamos a considerar todavía las cadenas laterales, es decir, los R que hemos nombrado, no los vamos a considerar, porque ya habíamos dicho que esas cadenas laterales podían ser hidrocarbonadas, en cuyo caso son no polares y por lo tanto son no solubles en agua, son hidrofóbicas, es decir, que siempre se van a ubicar en sentido inverso hacia donde se encuentre el agua. Pero también tenemos otras cadenas, como por ejemplo en el caso de la serina, en el caso de la metionina, de las cisteínas, donde tenemos grupos polares. Por lo tanto, las cadenas laterales son polares, y si son polares, no se van a ubicar hacia el interior de la molécula, es decir, evitando el contacto con el medio acuoso. Al contrario, van a buscar el medio acuoso. Por ese motivo es que en algunos casos, esto, por ejemplo, que se encuentra hacia el interior, correspondería a una cadena lateral que es hidrofóbica, mientras que las hidrofílicas, como acá o acá, se ubican hacia afuera, es decir, estarían en contacto con el medio acuoso. Esto ya nos está indicando una estructura, pero por ahora lo que queremos hacer es estudiar la estructura secundaria. En la estructura secundaria todavía no intervienen las cadenas laterales. En la estructura secundaria lo que se producen son uniones puente de hidrógeno entre estructuras de las distintas cadenas. Esas uniones los mantienen un poco unidos. Por ejemplo, acá tenemos el grupo amino, el carbono alfa unido a su radical, la unión peptídica, que estaría dada precisamente entre el grupo carbonilo. Recuerden, donde se fue el hidroxilo, el carbono se unió a este nitrógeno. Tendríamos otra unión peptídica acá, bien. Tendríamos una unión peptídica acá, otra unión peptídica acá. Es decir, entre el carbono carbonílico y el nitrógeno son todas uniones peptídicas. Ahora bien, recordemos también que acá lo que influye para que se produzca este plegamiento es que nosotros teníamos en la unión peptídica, teníamos sectores que eran espaciales y partes planas, que son las que corresponden a la unión peptídica. Espacial y plana, espacial y plana. Bien, entonces, en algún momento nos encontramos con situaciones como por ejemplo esta. Tenemos el oxígeno, que es un elemento muy electronegativo. Por otro lado, en otro punto de la cadena, tenemos un átomo de hidrógeno unido a otro elemento electronegativo. El más electronegativo atrae este par de electrones, por lo tanto le da una densidad de carga positiva. Y al haber acá un elemento muy electronegativo, está la posibilidad de que se forme una atracción bastante fuerte, que es la llamada unión puente de hidrógeno, que la vamos a representar de esa manera. Esto mismo se nos puede presentar, por ejemplo, acá, entre el oxígeno de este carbonilo y este nitrógeno del grupo amino. Acá tendríamos otro.
Acá se nos puede formar otro entre ese hidrógeno y el oxígeno del carbonilo de la otra cadena, de manera tal que va a haber una unión siempre bastante fuerte entre esos dos sectores. La sumatoria de todas estas fuerzas de atracción hacen que la molécula tome esa forma y que sea muy difícil cambiarla. ¿Bien? Entonces, eso es lo que estaría incluyendo la estructura secundaria, que es más que nada la formación de uniones puente de hidrógeno entre dos cadenas. Ahora bien, la estructura secundaria, de la manera que la hemos planteado en este caso, nos daría una estructura de esta manera. Tendríamos una parte de la cadena que viene por acá, gira y da la vuelta. Entonces empiezan a formarse enlaces puente de hidrógeno en distintos puntos de la cadena que hacen que se mantenga permanentemente unida. En este caso estaríamos hablando de una estructura secundaria en hoja plegada o lámina plegada. Es comparable a una escalera, donde los laterales de la escalera serían las dos cadenas, mientras que los peldaños serían los puentes de hidrógeno que se forman entre una y la otra. Entonces, esta sería la estructura de hoja plegada. Pero también puede darse el caso de otras proteínas que se enrollan de esta manera, donde los puentes de hidrógeno se forman de la misma manera, pero la forma que toma la cadena es una forma helicoidal, es una forma de alfa hélice, comparable con el anillado de un apunte o de un cuaderno, con el espiral de un cuaderno. Entonces, esto sería la estructura en alfa hélice. Son los dos tipos de estructura secundaria que pueden aparecer, y los dos se forman o dependen de los enlaces puentes de hidrógeno que se forman entre ambas cadenas. Acá estamos hablando de una sola cadena. En este caso también es una sola cadena, pero que en algún momento se dobla y vuelve, regresa. Bien, en cambio acá es una cadena. En el caso de las proteínas, tienen una estructura primaria porque tienen una secuencia definida de aminoácidos. Pero también en la estructura secundaria pueden tener partes de alfa hélice y partes de hoja plegada. Con respecto a la estructura terciaria, que la vamos a agregar acá, la estructura terciaria involucra a estos grupos, que por un lado dijimos cuando son hidrofílicos, es decir, cuando son polares, se ubican hacia afuera de la estructura. Cuando son hidrofóbicos, es decir, cuando son no polares, entonces se ubican hacia adentro, como en estos casos que hemos visto acá. Eso ya está influyendo en cuanto a la estructura, porque aparte, si los grupos presentan grupos sulfidrilo, grupos hidroxilo, se pueden presentar distintos tipos de uniones en la estructura terciaria, o distintos tipos de interacciones, sería más correcto decirlo, como pueden ser no solo los puentes de hidrógeno que se presentaban en la estructura secundaria, sino que se pueden sumar uniones iónicas, se pueden presentar, aparte de los puentes de hidrógeno, obviamente, uniones hidrofóbicas, se pueden presentar, las uniones hidrofóbicas estarían dadas con eso. Si son hidrofóbicas, los radicales se ubican hacia el interior. Bien, mientras que si son hidrofílicas, los radicales se ubican hacia afuera, es decir, en contacto con la solución acuosa.
Otro tipo de interacciones que se pueden producir son los puentes disulfuros. Entonces vayamos sumando puentes hidrógeno, uniones hidrofóbicas, eh, puentes disulfuro, uniones de Van der Waals también se pueden llegar a dar. Entonces, todas esas influyen para la formación de la estructura terciaria. En la estructura terciaria, ¿qué se observa prácticamente? La cadena ya es muy larga, tiene una estructura primaria, obviamente, dentro de ella hay una estructura secundaria, pero se va plegando como si fuera un ovillo. Ese plegamiento, esa condensación como si fuera un anillo, hace que estas proteínas sean solubles en agua. Son más bien proteínas globulares, a diferencia de las proteínas fibrosas, que son las proteínas más alargadas y que son insolubles en agua, entre las cuales podemos citar, por ejemplo, las fibras del colágeno. Podemos también mencionar las fibras musculares, ¿bien? Que son insolubles y son proteínas del tipo fibroso. Y luego tenemos dentro de la estructura terciaria cómo se formaría. Los grupos, lo vamos a hacer con otro color. Los grupos, supongamos que acá tenemos la parte acuosa, hacia afuera. Los grupos hidrofílicos se van a tender a ubicarse siempre hacia afuera. Estamos hablando de las cadenas laterales. Siempre van a buscar estar en contacto con el agua. Mientras que las hidrofóbicas, como sería el caso, por ejemplo, de metionina, los radicales, las cadenas laterales, se van a ubicar siempre hacia el interior, es decir, evitando todo contacto con el agua. Y entre ellas van a haber interacciones de Van der Waals, puentes disulfuro, etc. Las mismas que hemos mencionado recientemente. Entonces, cualquier proteína formada por un solo polipéptido tendrá estructura primaria, secundaria y terciaria. Cualquier proteína formada por una sola cadena polipeptídica. Pero tenemos algunas proteínas que se forman por la unión de más de una cadena polipeptídica. Y como ejemplo, podemos dar el caso de la hemoglobina. La hemoglobina, ya sabemos la importancia que tiene, es la que permite el transporte de oxígeno, que es insoluble en agua y en soluciones acuosas. Por lo tanto, sería imposible que el oxígeno que nosotros respiramos pudiera llegar a los pulmones. Es gracias a la hemoglobina que el oxígeno puede ser transportado hacia los pulmones, más que hacia los pulmones, de los pulmones hacia los tejidos que necesitan de ese oxígeno. La hemoglobina está formada por 4 cadenas polipeptídicas. Cuatro cadenas polipeptídicas. Cadenas polipeptídicas. De esas 4 cadenas, 2 de ellas están formadas por 141 aminoácidos. Las otras 2 cadenas están formadas por 146 aminoácidos, lo cual hace una suma de 574 aminoácidos en total.
y que por supuesto están distribuidos en una configuración perfectamente adecuada. La hemoglobina, esas 4 cadenas polipeptídicas, tienen estructuras primaria, secundaria y terciaria. Ustedes imaginen que son como si fueran 4 ovillos. Esa sería una representación de las 4 cadenas, en las cuales entre las cadenas laterales de una y de otra cadenas polipeptídicas van formando esos mismos puentes, ese mismo tipo de interacciones, y es lo que las mantiene unidas. Si no están unidas de esa manera, esa hemoglobina no sirve para el transporte del oxígeno. Bien, ¿y qué tipo de interacciones vamos a tener? Las mismas. Vamos a tener la unión peptídica en la estructura primaria. Para la formación de la estructura secundaria, las interacciones puente de hidrógeno o uniones puente de hidrógeno. Y en las terciarias se van a manifestar las interacciones, aparte de las puentes de hidrógeno, las hidrofóbicas, las de Van der Waals y los puentes disulfuro, bien, junto con las interacciones iónicas. De esa manera se puede mantener la estructura de la hemoglobina, y al mantenerse la estructura correcta, la hemoglobina va a poder cumplir su función. En caso de haber una falla en la síntesis de la hemoglobina, esa hemoglobina no va a servir para el transporte de oxígeno. Ahora, vamos a ver esto en cuál sería en cuanto a lo que podemos decir de la estructura cuaternaria, en una forma muy básica, muy resumida. Vamos a ver ahora una clasificación de las proteínas, porque las proteínas pueden clasificarse en proteínas simples y en proteínas conjugadas. ¿Cuándo decimos que es simple? Cuando exclusivamente es de naturaleza proteica. En cambio, cuando está conjugada, cuando está unida o asociada a otra estructura que no es de naturaleza proteica, se dice que es una proteína conjugada. Y a la parte que no es de naturaleza proteica, es decir, que no son aminoácidos unidos por unión peptídica, se la denomina grupo prostético. Entonces, como una clasificación de las proteínas, tenemos las proteínas simples y las proteínas conjugadas. Dentro de las proteínas conjugadas, a varias de ellas las debemos haber escuchado nombrar en muchas oportunidades. Unas son las nucleoproteínas. Nucleoproteínas, el nombre hace referencia al núcleo de la célula. En el núcleo de la célula es donde se encuentra el material genético. O sea que acá tenemos las proteínas conjugadas como nucleoproteínas. Son aquellas proteínas que están asociadas a partes de ácidos nucleicos como DNA o RNA, y generalmente se encuentran en mayor abundancia en los ribosomas, que es donde se produce la traducción del código genético para la formación de proteínas. Otros de las proteínas conjugadas son las lipoproteínas. Lipo proviene de lípido, etimológicamente. Entonces, son proteínas asociadas a lípidos y están relacionadas con la formación de las membranas celulares, con el transporte de lípidos a través de la sangre. Después tenemos las fosfoproteínas, que son aquellas proteínas que están asociadas a grupos fosfato
son grupos que se forma la unión de muy alta energía. Eh, entonces, así se forman las fosfoproteínas. Y los grupos fosfatos, recordemos que provienen del ácido fosfórico. Otras de las proteínas conjugadas pueden ser las glicoproteínas, que también son componentes de las membranas celulares. Y en muchas ocasiones lo vamos a ver como glucoproteínas. Es correcto también. La única diferencia que hay es que cuando hablamos de glicoproteínas, significa que la proteína puede estar asociada a cualquier azúcar. Puede estar asociada a ribosa, por ejemplo, puede estar asociada a fructosa. Bien. En cambio, se habla de glucoproteína solamente cuando esa proteína está asociada a glucosa. Vamos a hablar ahora un poquito de las funciones de las proteínas para ya finalmente entrar en las reacciones químicas, con lo cual quedaría concluido el tema. En cuanto a las funciones, son muy variadas. Funciones de las proteínas tenemos una serie de funciones. La primera que podemos nombrar es una función estructural. La función estructural está dada básicamente por aquellas proteínas fibrosas, es decir, las que dijimos que eran insolubles, como son las proteínas que forman el tejido muscular, las queratinas, el colágeno, los tendones. Bien, todo eso sería en relación a la función estructural. Otra función que es muy importante es la función enzimática. Habremos escuchado hablar muchas veces de las enzimas. Las enzimas, ¿qué son? Son proteínas que tienen una función de catalizador biológico. ¿Qué es esto? Hemos visto en química inorgánica que los catalizadores son aquellas sustancias que se agregan en pequeñísima cantidad y que tienen ese efecto de disminuir la energía de activación de manera tal que la reacción se produzca en una forma más rápida o más lenta según el caso. Bien, entonces esos son los catalizadores. Las enzimas son catalizadores biológicos, y se dice biológicos precisamente porque no son de origen inorgánico, como por ejemplo el níquel y el platino, todo lo que usamos como catalizadores en química inorgánica. Estos son catalizadores, tienen función de catalizador, pero son de origen de naturaleza proteica, son proteínas. Bien, y las enzimas tienen la capacidad de actuar sobre un determinado sustrato y no sobre otro, de la misma manera que el sistema de una llave y una cerradura. Bien, para determinada cerradura tenemos una sola llave que la puede abrir. Bien, entonces es como si fuera la cerradura del sustrato y la enzima fuera la llave. Entonces, así por ejemplo, la diastasa es una enzima que solamente puede actuar sobre la sacarosa, desdoblándola en glucosa y fructosa. Bien, como enzimas tenemos miles de enzimas que funcionan en todo el organismo. En todo el metabolismo actúan las enzimas. Ahora, las más comunes que podemos haber escuchado hablar son las amilasas, ya sea la amilasa salival o la amilasa pancreática, que participan en la hidrólisis, en el metabolismo de los hidratos de carbono, de los glúcidos.
las lipasas, que son las que favorecen, aceleran el proceso de hidrólisis de fundamentalmente los triglicéridos. Bien, y así sucesivamente tenemos una serie muy grande de enzimas. También tenemos otras proteínas que tienen una función hormonal. Algunas hormonas son proteínas, como lo son la insulina y el glucagón, que es el antagónico, la hormona del crecimiento, también la calcitonina. Tenemos otras que cumplen una función homeostática. La función homeostática consiste en retener la sangre en donde tiene que estar, es decir, en el interior del sistema circulatorio. Y cuando hay un corte, cuando hay un accidente, es quien evita la pérdida excesiva de sangre. Entonces, de esa manera tenemos, por ejemplo, fibrinógeno, tenemos trombina, que son factores de coagulación. Pero además, las proteínas en la sangre cumplen otra función, que es la de actuar como buffer, para evitar cambios bruscos de pH que podrían provocar la muerte de un organismo. Otra de las funciones que tenemos es la función defensiva. En nuestro caso, la función defensiva estaría dada por la posibilidad que tenemos de elaborar anticuerpos, como por ejemplo las inmunoglobulinas. Ahora, también, eso sería en cuanto al beneficio a la defensa nuestra, pero también a los otros organismos también les da defensa. Por ejemplo, una función defensiva sería la toxina botulínica, que es quien protege a la bacteria que genera el botulismo, al Clostridium botulinum. Eso también es de naturaleza proteica, la toxina botulínica. Y justamente por ese motivo es que la toxina botulínica, que es la que produce la enfermedad del botulismo, es termolábil, es decir, es destruida por acción del calor, porque a una temperatura no tan alta y no tan durante un tiempo tan prolongado, la destruye, la desnaturaliza. Entonces eso también nos protege un poco, pero eso es porque es una toxina de origen proteico. También el veneno de las serpientes, el veneno de las arañas, bien, del escorpión, del alacrán, también son de origen proteico y también son de defensa para el escorpión, para la serpiente, no digamos para nosotros. Bueno, otra función que tiene es la de transporte. Y en esta función de transporte podemos hablar del transporte de gases, como por ejemplo la hemoglobina, que vimos que sirve para el transporte de oxígeno a través de la sangre, siendo que el oxígeno es insoluble, pero al unirse a hemoglobina puede ser transportado. También hay muchos fármacos, los lípidos, por ejemplo. Los lípidos sabemos que no son solubles en un medio acuoso como es la sangre. Y sin embargo, los lípidos, con ayuda de muchas de estas proteínas, cuya función es el transporte, se unen a la proteína, es como que la enmascaran y permite que pueda llegar esos distintos lípidos al lugar del organismo donde se necesitan. Tenemos también el caso de las lipoproteínas, de las que hablábamos recién, que nos permiten el transporte de lípidos. Tenemos el caso de la albúmina, que también nos permite transportar algunos fármacos.
que no son solubles en medios acuosos y sin embargo al unirse a la albúmina pueden ser trasladados, transportados a través de la sangre hacia el tejido que lo requiera. Bueno, otra función que presenta es la función de contractilidad, es decir, la de contracción. La de contracción muscular, por ejemplo. Acá debemos mencionar la actina y la miosina, que son las que permiten todo el movimiento de los organismos, en general animales. Todos los animales tenemos la posibilidad de movilizarnos, pero también en algunas especies vegetales, como por ejemplo las plantas carnívoras, el movimiento que tienen es debido justamente a estas proteínas contráctiles. La mimosa púdica también es una planta que es hermosa la planta, pero cuando nosotros apenas tocamos la hoja, la planta se cierra y cae como si se hubiera secado. Dura unos minutos y luego vuelve otra vez a levantarse. Todo eso es debido a la acción de proteínas que tienen un efecto contráctil. Luego tenemos una última función que vamos a mencionar, que es la de reserva energética. Como reserva energética podemos citar, por ejemplo, la ovoalbúmina, la lactoalbúmina, la ovoalbúmina, por ejemplo, es una reserva de energía que va a necesitar el embrión en su alimentación y luego cuando esté maduro y necesite salir al exterior. Toda la energía la consume de la ovoalbúmina, que es la albúmina que está contenida en el huevo. También la leche tiene albúmina, que sería la lactoalbúmina. Y otro de reserva sería la gliadina, que también es una reserva de energía en los granos del trigo. Bueno, y ahora a continuación, ya para terminar con este tema, vamos a ver las reacciones químicas de las proteínas. Ya para terminar con el tema de proteínas, vamos a ver algunas reacciones de caracterización o de reconocimiento de proteínas y también de aminoácidos. Entonces, vamos a comenzar con la reacción de Biuret. La reacción de Biuret es para la caracterización o reconocimiento de péptidos, de tripéptidos en adelante, ya que la condición para que se produzca se necesitan como mínimo 2 uniones peptídicas, por lo cual de los tripéptidos en adelante se van a poder reconocer por la reacción de Biuret. No así los aminoácidos y los dipéptidos, porque a los dipéptidos le estaría faltando un nuevo enlace. La reacción de Biuret, el reactivo de Biuret, es sulfato cúprico en medio hidróxido de sodio. Y el fundamento de la reacción, ¿cuál es? Que el ion cúprico reacciona con se condensa en esas uniones peptídicas formando complejos de color característico, que el color varía según la cantidad de aminoácidos que estén presentes en ese polipéptido. Si son proteínas, nos da una coloración violeta. Ahora, si son peptonas, las peptonas son aquellas que tienen peso molecular
mayor de 5000. Si son peptonas, entonces la coloración que van a tener esos complejos es un color rojo morado. Es decir, que la intensidad del color va a variar en todos los casos según la cantidad de aminoácidos que estén presentes en ese polipéptido o en esa proteína. Luego vamos a ver la reacción xantoproteica, que es para los aminoácidos aromáticos, es específica para las proteínas donde tenemos presentes aminoácidos aromáticos, que si recordamos eran fenilalanina, metionina, triptofano, y tirosina. Bien, la reacción xantoproteica consiste en atacar la muestra con ácido nítrico concentrado y caliente. El ácido nítrico en caliente provoca la nitración de los anillos aromáticos, de los anillos bencénicos de estos aminoácidos, dando un complejos de color amarillo, un amarillo muy intenso. Y si una vez formado ese color amarillo, si queremos corroborar que la reacción efectivamente es positiva, se le agrega hidróxido de sodio al 40%, con lo cual el color amarillo intenso se transforma en un color naranja, también bastante intenso, debido a la formación de ácido pícrico. El ácido pícrico es el nitro, trinitro, fenol o ácido pícrico. Entonces, con el agregado de hidróxido de sodio, si el amarillo se transforma en color naranja, tenemos un resultado verdaderamente positivo, es decir, tenemos la presencia de los aminoácidos aromáticos. A continuación, vemos la reacción de Hopkins-Cole, que es específica para triptofano. El reactivo acá es el ácido glioxílico. El ácido glioxílico condensa con el grupo indol del triptofano, dando complejos de color violeta. Evidentemente, en caso que haya triptofano. Si no hay triptofano, no se produce la coloración violeta. Esta reacción se puede hacer más sensible, podemos aumentar su sensibilidad, agregándole pequeñas cantidades de ácido sulfúrico, pero no mezclando el ácido sulfúrico, sino agregándolo con precaución, con cuidado, de manera tal que deslice sobre las paredes hasta llegar a la superficie. Por diferencia de densidad, el ácido sulfúrico va a formar una fase, y en esa fase es donde vamos a observar la coloración violeta. Bien, entonces con el ácido sulfúrico aumentaríamos la sensibilidad de la reacción de Hopkins-Cole. Ahora vamos a ver la reacción de los tiogrupos. Los tiogrupos son, tio quiere decir azufre, es decir que es específica para los aminoácidos azufrados. ¿Esos aminoácidos cuáles son? Cistina, proteína, cisteína y metionina.
Y acá la reacción de los tiogrupos consiste en realizar una hidrólisis de las proteínas presentes en la muestra con hidróxido de sodio al 40% y en caliente. La reacción que se produce, la reacción química, es los restos sulfidrilos de las proteínas azufradas, obviamente, van a reaccionar con el hidróxido de sodio, y lo que se va a formar acá es el hidroxilo va a reemplazar al sulfidrilo, formándose un alcohol, más el azufre va a reaccionar con el sodio, ya que tienen mucha afinidad, y van a formar sulfuro de sodio y agua. Bueno, si balanceamos la reacción, tenemos dos sodios, ahí quedaría ya balanceada. Ahora, este sulfuro de sodio que se forma, no lo podemos reconocer, no tenemos manera. Ahora, si nosotros a esto le agregamos, una vez que se ha producido ya esta reacción, esta hidrólisis, le agregamos un ácido fuerte, como por ejemplo, un ácido fuerte pero que no sea oxidante, como por ejemplo ácido clorhídrico, se nos va a formar cloruro de sodio más el sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico, que es un gas y se va a desprender. Bueno, para que quede correctamente balanceada, ahí estaría. Este ácido sulfídrico que se genera como es un gas tiende a ascender en el tubo. Entonces, en la boca del tubo se coloca un trozo de papel de filtro embebido en acetato de plomo 2, en acetato plumboso. Entonces, el reconocimiento se va a hacer porque si se forma sulfuro de hidrógeno, es porque evidentemente en la proteína había azufre, tenemos proteínas azufradas. El sulfuro de hidrógeno reacciona con el acetato plumboso que está embebido en el papel y nos va a formar, se va a obtener una mancha entre marrón oscuro y negro amarronado, es como suele figurar en las bibliografías, y es debido a la formación del sulfuro plumboso. La reacción química sería, si el acetato de plomo, ya sabemos que el grupo acetato, ya sabemos cuál es, pero se lo abrevia de esta manera. Entonces, el acetato de plomo reacciona con el sulfuro de hidrógeno, formándose ácido acético más el sulfuro plumboso, que es insoluble y es negro. Entonces es lo que va a formar esa mancha en el papel de filtro. Esto no está del todo balanceado. Ahora sí, ahí quedaría la reacción completa y balanceada. Ahora pasaríamos a la reacción de Milon, bien, que es una reacción típica para el reconocimiento del aminoácido tirosina. La tirosina, recordemos que tenía un grupo fenólico. Bien, entonces, ¿en qué consiste esta reacción? Son compuestos mercúricos, es decir, compuestos de mercurio 2 en medio fuertemente nítrico. ¿Qué es lo que sucede? El mercurio condensa con los grupos fenólicos de la tirosina, formándose de esta manera compuestos complejos de color rojizo. Bien,
Luego tenemos la reacción de Sakaguchi, que es para caracterizar la presencia del aminoácido arginina. Esta reacción de Sakaguchi se debe realizar en un baño de hielo, es decir, el tubo de ensayos tenemos que sumergirlo en un vaso de precipitación más grande que contenga hielo, en lo posible con un poco de sal gruesa, para formar una mejor mezcla refrigerante. ¿Y en qué consiste? El reactivo de Sakaguchi es alfa-naftol, que es el reactivo justamente, específicamente. El alfa-naftol se utiliza en una solución al 0,1% en etanol, en alcohol etílico. El alfa-naftol condensa con el grupo guanidino presente en la arginina y nos produce complejos, nos produce una serie de complejos. Y para reconocerlo, lo que tenemos que hacer es agregarle unas gotas de hipoclorito de sodio, es decir, una vez producida la reacción entre el alfa-naftol y la proteína presente en la muestra, se le agrega unas gotas de hipoclorito de sodio, que produce con ese complejo que se formó entre el alfa-naftol y el grupo guanidino, produce complejos de color rojo parduzco, es decir, no es una coloración rojo intensa la que se va a observar. Luego tenemos la reacción de ninhidrina. La reacción de ninhidrina se da con todos los aminoácidos, pero ¿debido a qué? Todos los aminoácidos tienen un grupo amino, alfa amino. La ninhidrina reacciona con todas las aminas primarias y por lo tanto con todos los alfa aminoácidos. ¿Y qué se produce? La reacción entre la ninhidrina y estos, que la ninhidrina también se usa en solución al 0,1% en etanol. La ninhidrina reacciona con los grupos amino de los alfa aminoácidos, recordemos que en las aminas también se da esta reacción, liberando amoníaco. Ese amoníaco que se libera reacciona con otra molécula de ninhidrina y nos da un complejo violáceo característico que recibe el nombre de púrpura de Riemann. La reacción de ninhidrina es muy usada, por ejemplo, cuando se hace una cromatografía para el reconocimiento de fracciones proteicas, de fracciones no proteicas, simplemente pulverizando la solución al 0,1% en etanol sobre ese papel. Entonces, en donde haya fracciones proteicas, donde haya proteínas o aminoácidos, según lo que estemos separando, va a aparecer ese color violáceo. Bien, y ahora vamos a hablar de otra reacción que es muy importante, que es la reacción de desnaturalización de las proteínas. La desnaturalización de las proteínas consiste en la pérdida de la proteína de su estructura secundaria, terciaria y, si tuviera cuaternaria, también. Entonces, secundaria, terciaria y cuaternaria, si la hubiera. Nosotros sabemos perfectamente que, por ejemplo, si pensamos en una enzima,
Para que esa enzima sea efectiva y pueda actuar, la enzima debe estar perfecta, debe tener la configuración que le corresponde, porque recordemos que ella actúa sobre el sustrato de una manera comparable y muy selectiva como el sistema de llave-cerradura del que ya habíamos hablado. De manera que si se produce un cambio en alguna de las estructuras, ya sea secundaria, terciaria o cuaternaria, esa enzima no va a cumplir su función. Y exactamente lo mismo va a pasar con todas las otras proteínas. ¿Y cómo se puede producir la desnaturalización de las proteínas? Y la desnaturalización se puede producir de dos maneras. Se puede producir por reacciones químicas, es decir, por agentes químicos, pero también por agentes físicos. Por agentes físicos podemos hablar del calor, podemos hablar de las radiaciones. Y con el calor es algo que es muy común para nosotros. Es la transformación que nosotros producimos cuando queremos cocinar un huevo. Nosotros sabemos que la clara es líquida, gelatinosa, y cuando nosotros lo calentamos para cocinarlo, se transforma en un compuesto sólido, cambia el color, cambia el aspecto, cambia la solubilidad, porque la clara cruda es soluble en agua, mientras que cuando ya está desnaturalizada no es soluble en agua. Es decir, cambia sus estructuras secundaria, terciaria, y se produce un cambio en la proteína, ¿sí? Y por lo tanto va a cambiar también su función. Las radiaciones también producen según el tipo de radiación y la intensidad a la que la sometemos, también puede provocar esa desnaturalización. Y también puede producirse por agentes químicos. Por agentes químicos podemos mencionar, por ejemplo, la acción del etanol. El etanol desnaturaliza a las proteínas que se encuentran en una solución. También los ácidos y bases fuertes. También provocan la desnaturalización. También se puede desnaturalizar por la presencia de sales de metales pesados. Sales de metales pesados, y también otras sales como por ejemplo el sulfato de amonio, que es una sal neutra, pero también provoca la desnaturalización de las proteínas. El sulfato de amonio. Y bueno, con esto quedaría concluido el tema completo de proteínas. Nos veremos en el próximo tema.